Y durante el fin de semana se han llevado las elecciones en diferentes provincias. Bueno, ustedes ya saben todo lo que pasó durante la semana cuando ha intervenido justamente el Poder Judicial, la Corte Suprema en realidad, para que en algunas provincias, tanto en Tucumán como San Juan, no se lleve adelante las elecciones este fin de semana. Pero sí se ha llevado adelante en otras provincias. En una de ellas es Tierra del Fuego. Pero ¿qué pasó? Ha sorprendido que uno de los votos más preponderantes en las urnas haya sido el voto en blanco. ¿Y qué le pasa a la sociedad que ha votado en blanco? Tierra del Fuego se ha llevado una sorpresa a la hora de hacer el escrutinio. Por eso ya estamos en comunicación con nuestro sociólogo, nuestro invitado en el día de hoy, a quien agradecemos ya por esta comunicación, esta charla que vamos a tener en este momento. Él es Roberto Tito Bachmann, sociólogo. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Todo muy bien. Muy bien. Y bueno, y la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? La sociedad. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la sociedad? Sí. Es cierto que desde el punto de vista psicográfico, la sensación que hoy que es prevaleciente en la sociedad en su conjunto, no le puedo dar precisión de Tierra del Fuego, que es la provincia más pequeña, ¿no es cierto? Hay muy pocos habitantes en Tierra del Fuego, es menos del 1% de la población argentina o de la población de votantes la que vive en Tierra del Fuego, pero la sensación que más prevalece es la incertidumbre. Sí. Esta incertidumbre tiene que ver con cuestiones fundamentalmente económicas. Es cierto que Argentina está pasando un momento económico difícil que se ve por los valores de alta inflación. Esto digamos, 2 días antes de la inflación se conoció el índice de la elección, se conoció el índice de inflación a nivel nacional que dio el 8,4%. Y además hay una sensación de sueldos que no alcanzan y la gente se queja porque le cuesta llegar a fin de mes. Prácticamente 7 de cada 10 argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes. La mitad de ellos porque no llegan directamente y la otra mitad de ese 7 porque tienen que hacer grandes esfuerzos para llegar. Y esto implica también que la clase media está muy involucrada en este problema. Sí, porque además, Roberto, tener en cuenta que la clase media hoy en nuestro país ya ha dejado de existir en cierta forma. La clase media ya no es la clase media de hace años atrás. Hoy está como fragmentada en diferentes, clase media pudiente, clase media un poquito menos, entonces ya como está fragmentada esa de acuerdo al ingreso económico en sus bienes, de las cosas que pueden hacer por la inflación y la situación económica de nuestro país. Pero haciendo puntapié nuevamente en la votación. ¿Qué le pasa a la gente? Bueno, ya sabemos, ¿no? A la hora de votar es la incertidumbre. Pero sí. Ahora tenemos, para explicar eso hay que buscar más variables, más de índole política, porque esto no es que se han hecho varias elecciones, donde sorprendió fue en Tierra del Fuego, porque llegó al 20%. Es cierto que, como le dije, 21%. Sí, 21%, 20%. Sí. No hace la diferencia, pero bueno, hay gente que está claramente disconforme con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, no cree nadie. Es que vamos a ver qué está ocurriendo ahí, porque hay que mirar el resultado de las elecciones. Ahí el que iba por la reelección, Melella, obtuvo el 53% de los votos prácticamente, con lo cual podría haber obtenido un poco más, sí, es posible, pero le fue muy bien, porque en Tierra del Fuego hay una ley electoral muy exigente, hay balotaje, igual que en la ciudad de Buenos Aires, pero es el 50%, o sea que él tenía que sacar arriba el 50% y lo sacó, no le podemos decir nada. Me parece que el mensaje estaba más dedicado a la oposición en Tierra del Fuego. ¿Y por qué? Porque fue dividida, porque no hubo nadie que se tomó en serio el tema de hacer el esfuerzo de la oposición para enfrentarse quizás al oficialismo, y terminó una oposición dividida en 7-8% cada uno, que no sirvió para nada, que fueron valores realmente muy bajos, y mucha gente que quizá esperaba otra cosa fue ahí a votar, independientemente que, como pasa en todo el país, hay gente que está muy enojada con la política y que no encuentra Roberto, pero
así podemos charlar con respecto a esto, porque también me ha llamado poderosamente la atención que en otras provincias, no quiero dar nombres ni enfocarme puntualmente, pero sí en lo que pasa en la sociedad, ¿no? Los pensamientos, quizás la disconformidad o no, porque en algunas provincias, en esta en que han superado el 50%, que han sido los gobernadores reelectos, durante los últimos tiempos se ha escuchado a gente muy disconforme, pero vuelve a ganar con el más del 50%. Entonces, digo, ¿a qué se debe eso? Bueno, pero... se quedan las personas en una zona de confort si se quiere, no de confort, pero por llamarlo de alguna manera, pero se queda con el mejor malo conocido que malo por conocer, porque si el que viene no puede solucionar el problema que tenemos, me quedo con esto. ¿Se entiende a lo que voy? Por eso sí, fue perfecto. como... Y la discusión siempre es de los funcionarios entre la oposición y el oficialismo, la gente en el medio, pero también sorprende que no se atreva la sociedad a un cambio, a ver nuevas expectativas, si se quiere. Bueno, fíjese usted que aparecieron candidatos en la mayor parte de las provincias que se hicieron elecciones adelantadas, aparecieron candidatos que representan a Milei, que podría pensarse que es uno de los cambios que la sociedad está presentando, ¿no es cierto? Y no le fue bien a los candidatos de Milei, no le fue bien. En Tierra del Fuego, la candidata era una mujer, una pastora protestante, sacó un poquito más del 7% de los votos. En Neuquén, Carlos Eguía, candidato de Milei, sacó el 7%. En La Rioja, el candidato de Milei, el sobrino de Carlos Menem, hijo de Eduardo Menem, el hermano menor del expresidente, sacó el 15%, un valor importante, pero tampoco significativo, porque ahí el gobernador ganó por lejos. Lo que pasa es que aquí sí hay que tener en cuenta, por eso hay que mirarlo bien políticamente, no solamente sociológicamente. Se están viviendo realidades provinciales, donde en esas provincias donde ha habido una importante cantidad de votos a los oficialismos, sean oficialismos del PJ como oficialismos no PJ. Por ejemplo, en Jujuy ganó con más del 50% de los votos Gerardo Morales, que es opositor al gobierno nacional, y ganó cómodamente. Y el voto en blanco no pasó del 3-4%, que es un valor natural. Tampoco otro indicador que hay que mirar para ver dónde está la disconformidad es aquel que además que no fue a votar. Ese no voto, un indicador de disconformidad, pero ayer... Sería como una especie de voto castigo, Roberto, ¿verdad? El no ir a votar o el voto en blanco es el voto castigo, es justamente eso. Bueno, voto castigo, más técnicamente, es el voto que busca a otro para castigar. Claro. En este caso es el no voto como señal de alarma, lo llamo yo. Es una señal de alarma. No fui a votar y le digo a todos los políticos, que no, especialmente a los que yo votaba en elecciones anteriores, miren lo que estoy haciendo, yo no estoy bien con ustedes. Sin embargo, en estas provincias los índices de votación fueron los normales, entre el 68 y el 73%, que es lo que normalmente va a votar la gente en Argentina. Claro. Así que no hay también por ahí una señal de alarma tan significativa como por ejemplo la que hubo en la provincia de Buenos Aires en el 2021, donde el Frente de Todos recibió una señal de alarma importante, porque muchos votantes peronistas se quedaron en la casa y no fueron a votar. Usted dijo algo muy importante. Es una señal de alarma. Dijo Roberto algo muy importante, y es esto: me quedo en casa, no voy a votar, como una especie de castigo hacia quienes están y a los que no están, y hago de nuevo hincapié en eso de tampoco me atrevo a querer conocer lo desconocido, a lo que se viene, o sea, al cambio. Entonces, prefiero quedarme en casa y no salir a votar. ¿Usted cree, Roberto? Y no votar al otro. Y no votar al otro. Que tampoco tengo ganas por de eso. conocer. Entonces, exacto. Ahí hay como... Y esto de alguna manera es lo que pasó en Tierra del Fuego, ¿no es cierto? No quiero votar, porque a mí me parece que en Tierra del Fuego específicamente yo quería votar a un candidato, probablemente, porque
Melella estaba en el techo de sus votantes, había muchos votantes que no querían votar a Melella y no encontraron otro. Entonces, la mejor opción, creo que eso es más un instrumento cívico, el voto en blanco, que quedarse en la casa tomando mate. Sí, digamos, pero... está bien, es una protesta no ir a votar. Es de alguna manera un voto que representa la bronca, ¿no es cierto? Pero aquí votar en blanco la representa mucho más la bronca, representa mucho más la incertidumbre que hoy existe en la sociedad, de que la política y los políticos no lo están acompañando. Y sigue siendo, Roberto, sigue siendo contraproducente, porque es verdad lo que me dice mi compañero, y justo quería tocar ese tema, porque el voto en blanco en sí, si bien es una demostración de mi enojo y disconformidad, y por eso prefiero quedarme a mi casa, pero ese voto en blanco le está dando también un poquito de más votos o de confiabilidad, si se quiere, por más que yo no lo haya emitido, a quien va ganando la lista. Entonces hay como una contradicción en ese caso. Esa sí es una contradicción de la democracia. Yo siempre digo, votar en blanco es votar a ganador. O sea, claro. No es que voy, si yo quiero, pero ¿qué pasa? La gente se encuentra, esa gente, vamos a tratar de entenderla, ahora sí, vamos a hablar sociológicamente, esa gente se encuentra en una encerrona. No hay nadie que me represente. Yo no lo quiero votar a este señor que seguramente va a ganar, porque esta es la realidad. La mayor parte de las provincias, los oficialismos ganaron, con excepción de Neuquén, que se dio una cosa muy particular, porque ganó alguien que fue por afuera del oficialismo, pero era parte del movimiento popular neuquino hasta hace un año atrás. Entonces, ganó. ¿Por qué? Porque quizá la gente le quiso mostrar a los dirigentes del movimiento popular neuquino que había otra forma de gobernar en Neuquén. Y ahí la bronca se canalizó con un dirigente nuevo que se llamó Rolo Figueroa. Ahí tenés el ejemplo concreto que te saca. Ahora, Roberto... Pero acá cuando no lo encuentra ese dirigente, no tiene otra opción. O vota en blanco, o no va a votar, o se hace impugnar su voto. ¿Qué es lo que pasó en el 2021? Anterior a la caída de la Rúa, la gente iba y ponía el sobre o en blanco o ponía, bueno, de todo adentro. Sí, Roberto. Hasta la foto de San Martín. Roberto, quiero hacer hincapié en el tema de la votación, porque si bien, bueno, hay todo esto que estamos desarrollando con respecto a la sociedad y cómo se encuentra hoy con la situación, pero voy a lo siguiente. ¿Usted cree, sobre todo ya hace varios años, donde los jóvenes van a emitir su voto, su elección? Independientemente de que hoy se escucha mucho a los jóvenes seguir como a Javier Milei, si se quiere, con sus ideas, con este nuevo cambio, pero digo, ¿usted cree que en la sociedad se necesita educar o reeducar cada vez que hay elecciones? Primero, ¿o hay falta de información, hay desinformación a la hora de emitir un voto? ¿Qué significa el voto en blanco? ¿Para quienes van esos votos que no emitimos nosotros? A la hora de estar inseguros, si se necesita, más allá de la palabra del político, que se vaya a postular, porque la gente ya no cree mucho en los políticos, muchas palabras pero pocos actos. ¿Usted cree que se necesita educar y reeducar a la hora en los años electorales? No solamente reeducar desde lo racional, que si usted lo mira se hace hoy en las escuelas públicas y privadas, en la educación, hay una materia que explica todo esto. El problema es que hay que volver a emocionar a la gente, hay que volver a entusiasmar a la gente. En un momento donde, por eso digo, vivimos una crisis muy importante y los chicos no ven futuro, este es el problema que hay con los jóvenes, que estudian y no saben si van a tener una salida laboral. Muchos jóvenes que se van. Por supuesto, algunos se van, otros no saben qué hacer, otros vuelven porque no consiguen tampoco nada afuera. No es fácil ser inmigrante en países distintos al que uno vivió. Y en esa falta de expectativas es que hay que volver a entusiasmar, esa es la palabra. Es la primera vez en muchos años que veo que no hay ningún político en la Argentina que tenga más imagen positiva que negativa.
todos los políticos hoy, todos, incluyéndolo a Javier Milei, ¿no? Que, Sí. bueno, ayer, dicho sea de paso, hubo un escándalo en la Feria del Libro porque, digamos, lo tengo que señalar porque no me parece bueno lo que pasó. Sí, sí, es verdad, con Mujica. Insultaron a Pepe Mujica, Sí. le gritaron que se vaya a bañar, digamos, realmente desagradable. Y esto también hace, cuando Milei se mete en cosas que son complicadas, como por ejemplo hablar de la libre exportación de armas y peor todavía lo del tráfico de órganos, como si fuera un simple intercambio de mercancías, de los órganos humanos estoy hablando. Sí. Me parece que todo eso causa bastante miedo en la población y el miedo no conduce a nada. Roberto, es muy interesante la charla. Ya para ir cerrando, yo le quiero preguntar sobre cuál sería el cambio de paradigma, ¿no? Para que la sociedad de aquí en adelante, porque todavía falta todo un año de elecciones, ¿cuál sería el cambio de acá en adelante? O a lo mejor teniendo en cuenta o como ejemplo lo que pasó en diferentes provincias, de acá en adelante a la hora de votar, ¿cuál sería el cambio de paradigma para que la gente se sienta un poquito más confiable a la hora de emitir su voto, o bien de los políticos hacia la sociedad, si es que existe alguna, ¿no? No, por supuesto. Hay una sola clave acá que es fundamental. A la gente hay que darle certidumbres. Lo que pasa es que para darle certidumbres, que es lo que ha perdido la gente, por eso la sensación es la incertidumbre, hay que volver a lograr que le crean a la gente. ¿Por qué? Porque los ultraliberales critican a los ultra keynesianos y ninguno de ambos ha logrado en los últimos años de la política argentina reencauzar nuestra economía. Y esto es lo que hoy los jóvenes no encuentran. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la probabilidad económica? Y esto es lo que la gente hoy necesita, que vuelvan a entusiasmarlo. Totalmente. Pero en segundo lugar, que le vuelvan a dar certidumbres. Exacto. Este es el camino. Por algo son dirigentes, porque los dirigentes ocupan ese lugar, porque son de alguna manera los que elegidos, abren los caminos, los que son los que la gente elige, porque esa es la democracia. Exactamente. Uno elige a sus representantes para que lo gobiernen, para que los legislen y para que elijan a los jueces más probos. Para ser representados. Eso es lo que está pasando. Para ser representados con total confiabilidad, ¿no? Porque se pueden equivocar, pero cuando yo escucho que los funcionarios, algunos políticos se equivocan, pero por lo menos que después reviertan la situación o tengan un plan concreto para revertirlo y decir, bueno, le voy a dar otra oportunidad, vamos a ver cómo solucionamos esto. Pero es lo que estaría faltando, Roberto, me parece. Este es el desafío. Pasó en esa Argentina del 2002, recuerden ustedes, que la gente gritaba, gente de clase baja, de clase media, de clase alta, por distintos motivos, gritaban que se vayan todos porque se quedaron sin dinero, porque les metieron la plata en el corralito, porque se quedaron con los ahorros, y la gente gritaba que se vayan todos, ¿se acuerdan, no? Totalmente, y bueno, sí. Después vino Kirchner y recuperó esa realidad nuevamente, y Kirchner llegó en un año a tener 80% de imagen positiva. Después pasó lo que pasó en Argentina y pasaron todas las cosas hasta que llegamos. Hay tantos libros por escribir en nuestro país. Roberto, por supuesto, pero es muy largo esto. Es muy largo y es muy interesante. La gente necesita certidumbres y que le vuelvan a mostrar cuál es el camino. Que pueda volver a creer. Hoy cree poco. Eso es lo que pasa, por eso hay tanto voto en blanco o hay tanto enojo en la Argentina. Nos quedamos con esa frase maravillosa y este cierre. Gracias, Roberto Tito Bachmann, es sociólogo. Gracias por esta comunicación. Un placer. No, chao, un placer para mí. Chao, hasta luego.